Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Es un placer siempre estar aquí con ustedes para alabar al Señor y para adorar al Señor. Gracias por cada uno de ustedes que están aquí, hermanos. Hermanos, quiero hacerles algunos anuncios, hermanos. Uno de ellos es que no se olviden, hermanos, estamos pidiendo siempre sus ofrendas. Necesitamos pagar la luz eléctrica, hermanos, y estamos haciendo algunas mejoras aquí en la iglesia. Quiero pasar, hermanos, a vivirme aquí a la iglesia. Porque la mayor parte del tiempo la iglesia está sola y algunas cosas se han descuidado, como a veces hay mucho sucio, hermanos, el solar. Entonces queremos como cuidar un poquito más, hermanos, la iglesia y queremos acondicionar un poco las instalaciones para que yo pueda vivir aquí. Lo que queremos es ponerle cerámica a un cuarto donde voy a dormir. Queremos acondicionar una pequeña cocinita ahí. Hermanos, la pila pues ya la tenemos, era una de las cosas que necesitábamos y la pila quedó, hermano, excelente. Está terminada y está buena, está grande, así que podemos tener agua ahí, ¿verdad? Para regar las plantitas, a veces ni para eso había. Entonces, hermanos, les rogamos siempre su colaboración económica. Yo sé que la situación es difícil, pero necesitamos, hermanos, mantener la iglesia. Recuerden, es nuestra iglesia, ¿verdad? No es la iglesia del pastor Naín, es la iglesia suya y es la iglesia mía. Todos disfrutamos de ella y todos tenemos la responsabilidad también de mantenerla adecuadamente. Así que, hermanos, también recuerden, hermanos, estar cooperando, hermanos, para ayudar a dar de comer a algunas personas. Recuerden, al inicio de la pandemia decidimos ayudar personas y decidimos ayudar ciertas personas a la semana. Continuamos haciendo eso, hermanos. Así que les motivamos, hermanos, a dar ofrenda para esto, la ofrenda de la libra. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y gracias al Señor por eso. Aquellos que no lo han hecho, les motivamos a que puedan tener ese corazón para la gente que tiene necesidad. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes definitivamente no pueden, porque la crisis es difícil. No pueden quizás con mucho, pero quizás, hermanos, como hemos dicho, 1 libra de frijoles, 1 libra de arroz. Bueno, los frijoles ahora están más caros que el pollo, ¿verdad? Pero al menos, hermanos, 1 libra de frijoles, hermanos, que usted regale es bastante. Yo, hermanos, he estado cocinando frijoles últimamente, hermanos, y 1 libra es bastante, hermanos. Yo la primera vez eché 2 libras y después tuve que sacar con un vaso porque los frijoles crecían y nunca dejaban de crecer, ¿verdad? Y yo, Dios mío, ¿cómo crecen los frijoles? Entonces, 1 libra de frijoles, hermanos, es bastante. 1 libra de frijoles es bendición para una persona, hermanos. Una persona puede comer 3 días con 1 libra de frijoles. Les digo porque yo he comido bastantes días con 1 libra de frijoles, ¿verdad? Y son deliciosos los frijoles, hermanos. Usted le echa ajo, yo le echo cebolla, yo le echo chile picante y un huevo, hermanos. Queda delicioso, hermano, ¿verdad? Como una sopa de frijoles, ¿verdad? Así que les motivamos, hermanos, a cooperar con algo. Hermanos, así que también, hermanos, queremos ir a la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor así, hermanos. Hermanos, ustedes que están atrás, ¿me escuchan sin micrófono? ¿Pueden oírme bien? Juan 1, 14. Dice así, y leo en la Reina Valera actualizada. Algunas versiones dicen, y el verbo. La palabra griega, logos, puede ser traducida como palabra o como verbo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, a recibirla, a disfrutarla, Señor, en nuestros corazones. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces han leído ustedes este versículo? Levanten la mano. ¿Cuántos lo han leído? Perdón, no cuántas veces. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántas veces lo han leído?
varias veces, ¿verdad? Hemos leído el versículo, algunos quizás 5 veces, 10 veces, pero todos lo hemos leído, todos lo hemos escuchado. Pero hermanos, ¿se han puesto a pensar en lo que esto significa? ¿Se han puesto a pensar en lo grandioso, en lo glorioso, en lo hermoso que es este pequeño versículo? ¿Qué es lo que contiene este versículo? Realmente, hermanos, este versículo contiene el misterio más grande de la historia. Nunca, hermanos, jamás se contó una historia de esta en el pasado y nunca más se volverá a contar una historia de esta índole. Una historia tan grande como esta jamás será contada. Solamente, hermanos, ha sido contada en los evangelios y hablan acerca de Jesús. Así que al acercarnos a este versículo, hermanos, hay algo grandioso, hay algo maravilloso, hay algo, podríamos decir, misterioso o algo difícil de comprender para nosotros, algo que realmente no entendemos, que no comprendemos, pero podemos disfrutar, hermanos. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos aquí dice, y la palabra o el verbo. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando dice y la palabra o el verbo? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Hermanos, yo quiero que ustedes lean la Biblia en sus casas siempre. Quiero que ustedes sean grandes lectores de la Escritura, pero quiero que ustedes aprendan a leer la Escritura. Quiero que ustedes tengan disciplina en leer la Escritura, que no sean lectores superficiales, sino que sean lectores que se esfuerzan por aprender, por entender. Así que, ¿qué significa la palabra o verbo aquí en este versículo? Recuerden ustedes, ¿cómo es la mejor manera de comprender lo que una palabra significa? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? ¿Alguien más? Ver el contexto. Si queremos saber qué significa la palabra verbo o la palabra aquí, tenemos que ver el contexto. Hermanos, dijo el maestro del seminario, lo más importante en el estudio de la Biblia es, primeramente, él dijo que son 3 cosas. Dijo que primero era el contexto, lo segundo era el contexto y lo tercero era el contexto. En otras palabras, cuando leemos la Biblia, lo más importante es tener en cuenta qué está antes del versículo y qué está después del versículo. A eso me refiero con contexto. ¿Qué dicen los versículos anteriores acerca de esto? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir algo en el contexto? En los versículos que están arriba, primeramente, y me puede decir a qué se refiere cuando dice la palabra verbo. Exactamente. Lo primero que nos está diciendo Juan aquí es que la palabra o este verbo es Dios. Cuando dice, y la palabra se hizo carne, lo que está diciendo es, Dios se hizo carne. Porque dice el versículo 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era ¿qué? Era Dios. Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí Juan, a través del Espíritu Santo, a través de Juan, es que esta palabra o el verbo se hizo carne, pero este verbo es Dios mismo. Ahora, ¿qué más me pueden decir de acuerdo al contexto sobre qué está diciendo Juan cuando se refiere y dice, y el verbo se hizo carne? ¿Qué más podemos encontrar en los primeros versículos? ¿Alguien que nos ayude? Hermanos, es importante aprender a cómo leer la Biblia. ¿Alguien? Exactamente. Cuando dice que la palabra se hizo carne, está diciendo que el Creador se hizo carne. El versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de ella o de él, y sin ella o sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En otras palabras, hermanos, el verbo es el creador de todas las cosas. Es el creador del universo, es el creador de todo lo que vemos. Y cuando dice que la palabra se hizo carne, lo que está diciendo es el creador del universo, el creador de todas las cosas, se hizo carne. Ahora, ¿qué más
¿Qué más podemos ver acerca de la palabra o acerca del verbo en el contexto de estos versículos? ¿Qué más? Lo que está diciendo es que el verbo, este que se hizo carne, es el que posee la vida. Es el poseedor de la vida, pero también que es el dador de la vida. Hermanos, ¿quién es el único que posee vida en él mismo? Solamente Dios. Cuando alguien se muere, o cuando a veces nos referimos y decimos, aún los cantantes dicen, andamos prestados. Y usamos la frase, la vida es prestada. Estamos diciendo, solo la tenemos por un tiempo. Alguien nos la va a quitar. Ese alguien es Dios. Ahora, a Jesús nadie le puede quitar la vida porque Él posee vida. Este verbo posee vida en sí mismo. No depende de nadie para vivir. Él vive por Él mismo. A Él nadie le regala vida. Él no anda con miedo. Él no anda, supongamos, ¿verdad? Jesús era prudente y no era necio. Pero ahorita estamos viendo tantos accidentes en moto, hermano. Desgraciadamente, tristemente, gente ha muerto. Varias gente ha muerto. Gente está grave. Y es una pena. Bueno, el mismo Jonathan tuvo un accidente en moto. Es triste, pero Jesús no anda en una moto con miedo a perder la vida. Él tiene vida. A Él nadie le puede quitar la vida. Él no tiene miedo al virus, a infectarse, porque su vida nadie se la puede quitar. Él es eterno. Su vida nadie se la puede quitar. Pero Él tiene la vida en sí mismo. De Él emana la vida. Nuestra vida depende de Él. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí en estos versículos acerca de esta palabra, de este verbo? ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Cómo? La luz, pero la luz es la vida. ¿Qué más podemos ver? Hay más cosas ahí, hermanos. Versículo 1 especialmente. En el versículo 1 hay dos cosas más acerca de este verbo. Cuando él dice que la palabra se hizo carne, ¿qué está diciendo? En el contexto podemos ver, Jonathan dijo que era Dios, que era el creador, que era el poseedor de la vida. Pero ¿qué más dice estos versículos acerca de este verbo? Y obviamente sabemos que el verbo es Jesús, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, hermanos, en el versículo 1 tenemos algo importante. Dice, en el principio era la palabra. ¿Qué les viene a la memoria cuando escuchan la palabra en el principio? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué versículo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que nos está diciendo Juan es que Jesús cuando se estaban creando las cosas, Jesús ya estaba. Porque el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Hablando de la creación. Y cuando dice en el principio, nos lleva a, ¿dónde? Nos lleva a Génesis 1:1, a la creación. Ahora, ese es el principio, pero ese principio, la idea aquí, hermanos, es que Jesús es eterno. Todas las cosas llegaron a existir, pero dice que en el principio era. Ahora, esta palabrita era, hermanos, en el idioma original al que fue escrito la Biblia, significa que Él estaba existiendo. La idea es que Él no comenzó a existir. La idea es que en el principio Él ya estaba existiendo. La idea es que en toda la eternidad Él siempre ha sido lo que es. Miren, el versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas. Y la idea de fueron hechas es llegaron a ser. El mismo versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. La idea es llegó a ser carne, pero la palabra que dice en el principio era, la idea es siempre
ha existido, nunca ha comenzado a ser. Dice que todas las cosas fueron hechas. La palabra o la frase todas las cosas se refiere a todas las cosas. Se refiere a todas las cosas creadas. Pero Jesús no está dentro de las cosas creadas porque Él no es creado. Él es eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Dios no tiene principio ni fin. Ahora, ¿pero qué más podemos ver en este versículo 1? Podemos ver que la palabra es Dios. Podemos ver que la palabra es eterna. Pero también, hermanos, y esto es un poquito más difícil de ver, estaba con Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era con Dios. Ahora, esta expresión en el idioma griego, si lo traducimos literalmente a nuestro idioma, lo que significa es que la palabra o el verbo literalmente estaba cara a cara con Dios. Y lo que quiere decir es que Jesús, el verbo, tenía una relación íntima con el Padre. Tenía una relación de amor, una relación de gozo, una relación de felicidad. Tenía una amistad profunda. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Está hablando de esa gloria, está hablando de que compartían mutuamente y tenían intimidad. Entonces, cuando Juan dice, y el verbo se hizo carne, debemos tener en mente que lo que Juan está diciendo es que el creador del universo se hizo carne, que el eterno se hizo carne, que el dador de la vida se hizo carne y que Dios mismo se hizo carne. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Cómo es que Dios puede habitar en un cuerpo como el nuestro? No lo sabemos. Pero dice que se hizo carne, y cuando dice que se hizo carne, significa que se hizo un ser humano. Significa que se hizo una persona como usted y como yo. Significa que Él tomó nuestras debilidades. Él tomó nuestra naturaleza. Ahora bien, hermanos, no significa que se hizo pecador. No significa que falló. No, significa que tomó un cuerpo como el nuestro. ¿Para qué, hermanos? Bueno, hermanos, este ser eterno, este ser glorioso, se hizo carne para salvarnos. Solamente un ser humano podría salvar ser humanos. Entonces, hermanos, para poder salvarnos, para poder entendernos, Él se hizo hombre, y es por eso que murió en la cruz por nosotros como un hombre. Hermanos, Él también se hizo hombre para comprender nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue, ¿qué? Fue tentado en todo. Que las tentaciones que nosotros tenemos, Él las tuvo, y por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Por lo tanto, podemos llegar a Él arrepentidos de nuestros pecados, y Él nos entiende y Él nos perdona. Hermanos, porque seamos sinceros, ¿quién de nosotros podría ser feliz en este mundo sin saber que Dios lo ha perdonado? Hermanos, ser pecador es lo más horrible que hay. Es lo más detestable que hay. Es lo más degradado que hay. No hay nada peor que ser pecador. Los pecadores, hermanos, somos lo peor de lo peor. Es la realidad. Pero, hermanos, Jesús nos entiende porque Él fue tentado como nosotros. Nunca pecó, jamás pecó,
jamás hizo maldad, jamás hizo engaño, pero supo la fuerza, supo la potencia de la tentación. Así que nos entiende, hermanos, y puede estar con nosotros en los momentos difíciles, cuando hemos fallado a Dios. Él puede consolarnos si nos arrepentimos verdaderamente, si confiamos en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él nos recibe, Él nos perdona. Entonces, hermanos, y el Verbo se hizo carne. Hermanos, nunca olvidemos que el ser más glorioso del universo se hizo carne para llevarnos a Dios. Se hizo carne para salvarnos de nuestros pecados y poder reconciliarnos con Dios. Por eso es que debemos amarle, por eso es que debemos servirle, por eso es que debemos vivir para Él, debemos dejar todo por Él, porque Él, hermanos, decidió dejar su trono de gloria para morir por usted y por mí, para que vengamos a Dios. Hermanos, eso es glorioso, eso es maravilloso. Hermanos, ese es el Evangelio.